Cuidado con esta. Pelota por derecha. Levanta Salazar muy bien. Queda para Cantero. En el pie muy bien. Mata Cantero. Tira por el medio. Aldo Maíz rebota de primera y toca para Mazur. El Turquito Mazur quiere pellizcar el balón, pero revienta la defensa de Ameliano. Queda en el aire. Salta Mario López con todo. Muy bueno Aaron Páez. Muy buen físico. El número 9 de Ameliano. La tiene el Turquito Mazur. Gira muy bien poniendo el físico ante Steven Moreira. Va Barrientos en el charco. Queda ahí Barrientos. Quiere girar de los dos, pero saca la defensa. Ya juega Barrientos de lateral. Juega con todo, un poco más de intensidad, lo vemos con los brazos cruzados a Francisco Chiqui Arce. No le está gustando nada ni a Chiqui ni a ningún hincha de Guaraní. Va moviendo con todo, Aldo Maíz muy bien, el número 8, juega por el medio para Ramírez para Tuquito. Pelota para Barrientos, baja Barrientos que caía cuando ingresaba al área. Pero continúa el pressing de Guaraní, va sigue Benítez, revienta la pelota. Va cruzando la línea de fondo y de salida. Saque de arco para Miguel Martínez. Vemos una muy buena conexión ahí entre William Mendieta, también para Iván Ramírez. Mendieta que lo dejaba frente al arco prácticamente al borde del área. A Nicolás Barrientos que se termina resbalando. Se cae y perdió Guaraní la magnífica chance de poder descontar y ver. Yo creo que a raíz de un descuento, Johnny, vamos a ver totalmente otro partido, obviamente. No, lógico, pero a ver, hay que tratar de llegar. En los últimos dos partidos Guaraní no hizo gol. Muy pocas llegadas, pero hay que poner ahora más que nunca. Yo creo que ahora ya mucho de lo que habló Chiqui Arce en la semana no creo que corra. Ahora ya es más pressing de Guaraní, los huevos que ponga este equipo para poder levantar esta situación que, le digo, ni el más pesimista de Guaraní se hubiera imaginado que a los 5 minutos ya estábamos cayendo 2-0. El lateral de salida para Guaraní, la tiene Alcides Benítez en la mitad de la cancha. Va Alcides, juega para William el Mago Mendieta. A ver, Mago, aparezca. Toca un poco más atrás para Tutu Vargas, hasta Tutu. Ante la presión de Zamudio casi pierde, pero abre por izquierda para Alexis Cantero. Se toma adelante a nivel izquierdo, Alexis Javier Cantero. Toca por izquierda para Barrientos, al 10-11. Juega por el medio, otra vez Tuquito Mazur. Va al 7. Mueve Guaraní. Nicolás Barrientos otra vez por la mitad de la cancha. Toca para Gustavo Tutu Vargas, todo Guaraní saliendo. Muchos charcos. Lo que podemos presenciar en la mitad de la cancha. Toca Aldo Maíz muy bien. Va saliendo Diego Fernández. Rebota la pelota. Toca Maíz. Inventa un taco Willy. Le queda Alcides Benítez. Va por derecha. Ante la marca. Va otra vez, retrocede muy bien, toca para Aldo Maíz, levanta la cabeza Aldo, juega por el medio para Iván Ramírez, puede ser Ramírez, giró los dos, ataca ahí a Ramírez. Nada, dice Deli Benítez, siga el fútbol, levántese, y es lateral de salida, lateral de ataque para Guaraní. Y esto hace muy bien Iván Ramírez, recibir de espalda, buscarse el espacio y pivotea muy bien. Creo que en esta última jugada buscó el espacio para poder quedar de frente al arco de Ameliano. No lo consigue y termina Guaraní en el ataque en 3/4 de cancha, sigue atacando Johnny. Va con todo otra vez Guaraní, es lateral de ataque frente mismo al banco suplente del Aborigen. Chiqui Arce con las manos en los bolsillos. Ya juega, va con todo. Giovanni ayuda, revienta la pelota, pelea Zamudio el cabezazo, la pelota va afuera, no, falta el Turquito Mansur, es lo que dice Benítez. Y Ameliano no se va apurando para nada, 2-0 el partido. ¿Sabes que Johnny, viendo un poco el esquema del partido y cómo se está parando también Ameliano es un equipo que está parando, obviamente, en línea de 4 en el fondo. Tenemos a 4 en el medio campo, pero su segundo punta al final termina siendo como una línea de 5 en el medio campo y lo deja solamente en punta a un solo hombre de ataque. Es decir, Guaraní tranquilamente con este tipo de esquema podría cambiar, justamente meter algo un poco más en ataque o del medio para arriba en todo caso para generar un poco más de aproximaciones y permitir que ese medio poblado que tiene Ameliano en estos momentos tenga un poco más de preocupación también a la hora de cada ataque aurinegro. A ver, vamos con todo de salida del arquero Marcos Jiménez, revienta Marcos, vamos saltando línea, va a saltar con todo, Iván Ramírez, pasa la pelota, le sobra a Salazar, casi le sobra a Tucu Salazar con todo, va Barrientos nuevamente, Barrientos viene abierto por izquierda, hoy jugando de volante del sector zurdo como los primeros partidos de este torneo. Gustavo Tutu Vargas juega por el medio para Mario López. Anímese y vaya Mario. Todo Ameliano en su campo. No va esperando. Juega Tutu Vargas. Buen pase para Alexis Cantero. Bien pegado a la raya por izquierda. Va Cantero ante la presión de Zamudio. Va Zamudio. Rebota la pelota. Bien Barrientos. Steven Moreira con todo. El ex Guaraní. Hay varios ex Guaraní también aquí en Ameliano, Mati. Sí, bastante. Salá Zamudio. Lo tenemos a Steven Moreira. Hay varios jugadores realmente que supieron pasar por campo aurinegro. Va con todo otra vez Guaraní. Tiene Mario López el número 5. Busca y juega por derecha. Bien pegado a la raya. La tiene Fernández. Fernández quiso darle a la pelota a Alcides Benítez, pero muy largo el pase. Va la pelota afuera y es salida. Salida lateral. Lateral que ya lo hace Ameliano. Juega muy bien. Giovanni Bogado busca la pared. Así lo hicieron
con Steven Moreira que mete la pelota a la espalda, va Gustavo Vargas contra Iván Valdés, el autor de los 2 goles. Iván Valdés con todo, no se comió la mague. Gustavo de Tutu Vargas hace rebotar la pelota y es córner. Córner a favor de Ameliano. Lo veo un poco ansioso al equipo aurinegro, Johnny. Es parte también del juego y por cómo se está dando. Tenemos los primeros 13 minutos de juego, donde la realidad del partido es que Ameliano llegó 2 veces, la embocó ambas. Guaraní no ha llegado todavía al arco rival y es algo que se ve en campo de juego, como los jugadores están desesperados por ir a buscar, que es obvio lo que tienen que hacer también. Va al centro de Ameliano al área otra vez, esta puede ser. Pelea Mario López, gana arriba, pero queda nuevamente ahí, va a ir afuera. Sí, es lateral. Lateral para Ameliano, no, salida, lateral en salida. Es lo que dice ahora mismo Derlis Benítez. Dejaba pasar el jugador de Ameliano, se fue la pelota afuera. La tiene nuevamente así Benítez con Mario López que rebota la pelota, revienta Mario. Salta con toda la defensa de Ameliano. Queda otra vez en los pies de Giovanni Bogado. Cuidado con el 10, hay que atenderlo. Va y pisa la pelota, juega por izquierda, viene el centro al área, la tiene Cantero, la bajó Cantero, va buscando la salida, pelota para Barrientos, Barrientos quiso tocar corto para Turquito Mansur, vamos Guaraní, se quiso salir, epa, lo bajaban con un manotazo, Aldo Maí, nada, siga, dice colegiado, se fue la pelota afuera, es lateral de salida, yo vi un manotazo. Sí, fue un manotazo y una pérdida también de pelota bastante peligrosa ahí por Aldo Maíz. Perder una pelota ahí, Johnny, es prácticamente entregar el 50% de un gol. Y Aldo lo hizo en una parte bastante complicada del terreno de juego. Se arriesgó bastante, muy bien Ameliano haciendo el pressing. En el momento en el que pierde la pelota, nos agarra siempre a nosotros de espalda al arco. Y ahí es donde ellos empiezan a presionar, salen a apretar. Cuando recibe Guaraní, no dejan que se pongan de frente, por ejemplo, ni Turquito Mansur ni Barrientos. Presionan mucho cuando estamos de espalda. Va el balonazo largo con todo, pelea Iván Ramírez ganando la posición. Le queda la pelota a Willy. Va el Willy, mano a mano, pie a pie. El Willy América le pegó. La pelota se va rozando el palo izquierdo de Martínez. Muy bien el mago, eso es lo que necesitamos. Tiene que aparecer, tiene que brillar la magia hoy de William Mendieta. Me gustó esta última acción de Guaraní, Johnny, donde un pelotazo largo de Alexis Cantero para Iván Ramírez que pone el cuerpo, gana la posición y lo deja con todo el frente de ataque a William Mendieta, que lo esperó que llegue, pero también encontró el arco rival, probó su suerte y pasó muy cerca del arco de Martínez. Va Miguel Martínez nuevamente en la salida, levanta la pelota, va a saltar así de Benítez, le sobra el balón, pica la pelota en una pista muy mojada y se va a la pelota lateral, la tiene Mario López, se la deja así de Benítez. Va a jugar lateral un poco más atrás, dice Derlis Benítez. Dale, Guaraní. Qué lindo sería empezar a descontar, por ejemplo. Qué lindo sería, ahora que falta mucho todavía. Va el lateral, ya lo hace William Mendieta, peina, queda la pelota arriba, salta con todo, caía muy mal Fernández. Caía Fernández, se golpeaba, pero ya abre un campo por izquierda. La tiene Cantero. Quiere jugar Cantero para Nicolás Barrientos. Vamos, Barrientos. Va a transportar la pelota al argentino. La tiene el zurdo. Levanta la cabeza. Busca opción. Pide Mario López. Pelota para Mario López nuevamente en la mitad de la cancha. La tiene Mario. Ya juega para Aldo Maí. Va al 8 de Guaraní. Salió de la marca de Giovanni Bogado. De frente al arco. Toca para William Mendieta. El taco de Willy. Casi lo asistía solo a Turquito Mansur que llegaba con todo. Pelota que revienta, queda la espalda. Cuidado Tutu. Va Tutu Vargas. Pone el físico ante Salah Zamudio. Y pasa atrás para Marco Jiménez. Que revienta. Largo otra vez. Va a pelear Iván Ramírez. Gana la defensa de Ameliano. Y la segunda pelota es de ellos. Para y juega Ameliano. Va buscando opción. Se suelta por derecha. Víctor Salazar. Va Salazar. Písate Barrientos. Perdió ante el de Guaraní. Va el zurdo. Toca para Turquito Mansur. Va Mansur con todo ante Salazar. Caía Turquito peleando Maíz. Pase para William Mendieta. Va con todo Iván Ramírez. Pelea muy bien. Hay mucho barro. Con todo como en el potrero. Vamos metiendo como en el potrero. Va Barrientos. Toca por el medio para Maíz. Rebota la primera para Iván Ramírez. Lo quiso asistir a William Mendieta. Pero queda en la defensa y revienta otra vez. Pelea con todo Páez. Pero gana Gustavo Tutu Vargas. Sale 14. Pasa entre líneas. Va Fernández con todo. Se la deja así de Benítez. Juega por el medio para Justina Turquito Mansur. Acá está abierto Cantero. Pelota para él. Va el 32 de Guaraní. Cruza la mitad de la cancha. Lo buscan a Barrientos. Se mete por el medio. Otra para Cantero. Va Cantero para Barrientos. Antes Steven Moreira. Quiere tirar el centro. Pase filtrado. Está. Puede ser William Mendieta en el borde del área. Está Willy. Abre por derecha para Sigue. Quiere tirar el centro. No se la dejó a Maíz. Pero quiso jugar de primera. No llegó nunca Maíz. Y se suelta con toda Ameliano. Barro de Mansur. Se lanza a los pies de Iván Valdés. Y es lateral. Lateral que lo hace Agustín el Turquito Mansur. Vamos Guaraní. Hay que apretar. Es el momento. La cancha no te deja mucho para jugar, Mati. Claro, obviamente el estado del campo de juego también, con toda la lluvia que cayó el día que cayó, digo yo, en el día de hoy, Johnny, complica bastante para el juego, pero es para ambos equipos también, no solamente para el equipo de Guaraní,
que si bien está 2-0 abajo, sigue manejando las riendas del partido y está buscando como sea el descuento que lo permita pelear un poco más el partido. Pelota de Cantero por el medio para Aldo Maíz, mete Maíz la dividida, gana el de Guaraní, ya lo habilitó y asistió muy bien a Fernández. Amaga y va, se amaca el zurdo, juega por derecha para Alcides Benítez, pero lo barrieron con todo. Ay, qué pelota, cómo lo bajaron Alcides. Te diré cómo lo bajaron Alcides, se soltó muy bien Ameliano, viene la contra, cuidado con esta, puede ser el tercero de Ameliano, está Aldo Maíz, lo baja, siga, dice el colegiado, y ya sale nuevamente todo Ameliano esperando, no se queda nunca mal parado Ameliano, 6 hombres en la defensa, la tiene Fernández, quiere meter el pase, cambio de frente excepcional, la bajó Barrientos, anímese en el 1 contra 1. Antes Salazar, jugó Barrientos para William Mendieta. No la pudo controlar a William Mendieta, pero mete el cuerpo primero y gana. Va con todo, tocó a Ramírez, no la pudo controlar Ramírez. Y va Giovanni Bogado, quiere salir, busca la mejor opción. Pase de 3 dedos y ya juega muy bien asistiendo a Ortiz. Y rebota la pelota y se va al lateral. Lateral para Guaraní. Lo quiere hacer Alcides. Se la dejan a Alcides Benítez. Quiere meter la pelota al área, se la dejan a Aldo Maíz en el borde, está ahí, puede ser que tira al centro, sale muy bien de la marca, Aldo Maíz tira al centro, rebota en el jugador de Ameliano y es córner, no, saque de arco es lo que dice el asistente y es salida para Miguel Martínez. Está insistente Guaraní Johnny en cada centímetro del campo de juego, va buscando, se asocia en estos momentos de juego en 19 minutos. Diego Fernández es el hombre también que va buscando un poco más la tenencia de balón, sabemos de lo que puede dar Diego. Pero sí, Johnny, me preocupa la falta de claridad que tiene Guaraní porque hasta 3/4 de cancha maneja y muy bien la pelota. Pero como que le está faltando las ideas y no está encontrando ese camino fácil para poder llegar al arco defendido por Martínez. Saca largo y Mario López rebota de cabeza muy bien, levanta la defensa más alto que lejos. Quedan los pies de Barrientos, baja Barrientos, siga. Ah, le cobra la mano luego de un rebote a Nicolás Barrientos. Que no te sorprenda, yo por ejemplo, ahora que tenemos ya 20 minutos, te diría, siendo Chiqui Arce, jugando un poquitito, ya nomás lo llamaba Céspedes y lo llamaba Toro Pereira. Sí, totalmente. Ya nomás. Céspedes es el jugador más rápido que tiene Guaraní después de Diego Fernández, también es un jugador que suele ser opción para Francisco Arce cuando el partido necesita ese tipo de explosividad también, Johnny. Va, la pelota rebota muy bien y queda Naldo Maíz en la mitad de la cancha de Guaraní, va moviendo, sale con todo Agustín Mansur, luego presiona Mansur, juega por izquierda para Nicolás Barrientos. Se anima el zurdo, va el argentino, pide Ramírez, pide Mendieta, pelota para el Willy, la tiene el Mago, vamos Mago, invente algo, toca para Cantero por izquierda, 32 rebota la pelota, se la deja el número 10 de Guaraní que busca opción para Agustín Mansur, levanta los brazos para que se muevan los jugadores de Guaraní muy bien, ajá, y Barrientos dejaba pasar la pelota porque pensaba que William Mendieta llegaba en el vacío, pero no, sale el contragolpe, cuidado con esta, la baja Ortiz. La mueve Ortiz, abre por izquierda, la tiene Aaron Páez, va al 30 de Ameliano, levanta por izquierda, se soltó muy bien Martinich, la baja de pecho, Martinich le pega de zurda, rebota ahí Fernández, ayuda, revienta la pelota, va a caer en el pecho de Steven Moreira, pelea Moreira, quiso aguantarlo a William Benítez, pero sale del camino, juega y asiste por derecha para Salazar. La tiene 32 de Ameliano, levanta la pelota para que pelee con todo otra vez Páez, pero gana Tutu Vargas. Pelea Fernández y Aldo Maíz, pero ganó Giovanni Bogado. Hizo la bicicleta, salió por izquierda. Cuidado con esta, va número 10, muy habilidoso. Pelea entre Alcides Benítez, se acomoda, quiere tirar el centro, va, le pega al arco. A las manos de Marcos Jiménez. Cuidado con esta, cuidado con el 10, Mati. Giovanni Bogado es un jugador bastante habilidoso y también es muy tiempista, Johnny. El tipo nunca se apura cuando tiene la pelota en sus pies. Le puede incomodar y bastante. Y me llama la atención el marcaje que le está haciendo Alcides Benítez, porque va directamente a chocarlo y hacerle eso a Giovanni Bogado de quedar pagando, pero de acá a la China más o menos. Muy habilidoso el número 10 de Ameliano. Giovanni Bogado, un jugador que realmente tiene mucha técnica. Va otra vez Ramírez, quiso pivotear, pero pierde ante la marca. Perdió ante la marca la defensa de Ameliano y ya revienta Salazar. Queda en los pies de Mario López. Juega López para Jiménez. Sigue 2-0 el partido. Tenemos 22 minutos. Bien, Gustavo Tutu Vargas. No tiene las pelotas paradas porque realmente le cuesta bastante generar a Guaraní. Y repito, no le está costando la tenencia de balón, pero el daño que está ocasionando a Ameliano es totalmente nulo en estos 23 minutos de juego. A ver, tenemos pelota parada. En diagonal al arco. Lo vemos a Mansur, también a Nicolás Barrientos, para pegarle a esa pelota. Todo Guaraní en el área de Ameliano. Hay que llegar al descuento. Vamos, muchachos.
Ya autoriza al colegiado, va Mansur, levanta la pelota, pinchadita, queda ahí. Saca la defensa de Ameliano, queda otra vez para Nicolás Barrientos, levanta con la derecha. Va peleando Gustavo Tutu Vargas, salta la defensa, queda siempre ahí. Cuidado con esta, la tiene Fernández, amaga Fernández, quiso salir. Ante la presión se le va la pelota a Fernández, no, es offside. Offside, le cobran a Tutu Vargas, que era el primero en saltar. Y es salida otra vez para Miguel Martínez de Ameliano. Va a salir Ameliano y la verdad que yo ni... ¿Qué querés que te diga? Se pone cuesta arriba el partido. Uno también quiere ser optimista, pero no demuestra a Guaraní que puede revivir. 2-0 ya no marca la diferencia. En cambio, si va y salís a buscar, puede ser. Va otra vez peleando con todo Zamudio, muy bien, traba Barrientos, le queda la pelota a Tuquito Mansur, que lo asiste a Maíz. Va el número 8, va Maíz con todo, abre campo para Fernández, Fernández rebota muy bien, la tiene otra vez Maíz con todo de frente al arco. Va William Mendieta, quiso asistir Mendieta, pelea, y mira que Willy lo dejamos en cancha porque puede pasar algo con Willy, pero no sé. Claro, porque Guaraní lo que necesita es un poco más de movilidad también en ataque, Johnny. Porque lo vemos a Iván Ramírez, que lo hace, no tiene a nadie cerca. Mendieta es el único nexo entre el medio y ataque ahora mismo en Guaraní, después no hay otro. Y tienen que pasar mucho más Cantero y Alcides. Tienen que jugar ya más como extremos que otra cosa y atendiendo que pasen estas cosas. Perdió Barrientos en la salida y cuidado que se viene con todo. Va otra vez a Meriano. Pelea Iván Valdés, asiste a Pae, va corriendo con todo contra Tutu Vargas. Pelean los dos, choca el Tutu, gana la marca, gana la posición ante el 30. Va con todo, cubriendo el de Guaraní, rebota la pelota. Y el saque de arco va a ser salida para Jiménez. Va saliendo Jiménez Guaraní, que va respirando también. Me gustaría que Guaraní refresque esas ideas en campo de juego. No lo está consiguiendo y el tiempo corre, el tiempo no espera. Y no sé si Arce no se da cuenta o no está queriendo nomás todavía mover el banco. Porque coincido plenamente contigo, Johnny. Este partido tenés que buscarlo. Es alto o nada. Si perdés 2-3-0 ya es lo mismo. Guaraní debe salir primeramente a buscar el descuento. Tiro así, mamá. Alcides Benítez caía, le pegaba al arco, se levantaba la pelota. Pero ese es el camino. Ese es el camino. Hay que ir buscando. Hay que salir con todo. Va a jugar Miguel Martínez. Va a jugar el 23 de Ameliano. Salía, saque de arco. No se apura para nada, lógicamente Miguel. Agarramos muy bien el doble 6. Yo te digo, es momento de hacer los cambios. No sonrojarse por nada. Tenemos 25 minutos. Ahora tenemos que llegar al descuento si queremos apeligrar algo. Revienta otra vez la defensa de peleando Gustavo Tutu Vargas, muy bien, cabezazo para Barrientos, la baja. Ay, Nicolás Barrientos rebota muy mal la pelota al zurdo. Sale otra vez Salazar, rebota en Barrientos, dejó la pelota en los pies de Iván Ramírez. Va el número 9, tercer partido primera. Dale Iván. Toca para Barrientos atrás. Levanta la cabeza y busca. Todo lento hace Guaraní. William Mendieta. Para Aldo Maíz. Pide Fernández. Rebota muy bien en primera. Así es a velocidad, es a un toque. No hay que transportar mucho la pelota. Así es, Benítez otra vez ante la marca de Martinich por izquierda. Asiste a Fernández, se quiere acomodar Fernández. Va para la zurda, se amaca muy bien, salió para el medio. Toca, pero Salazar revienta y pelea Páez contra Tutu. Van los dos, caía Páez. Nada, siga, dice Benítez. Botellón lo vimos muy enojado por esa jugada, bella falta. Toca Alcides Benítez, mal. Pierden de Giovanni Bogado, quiso asistir otra vez a Martinich, pero recupera Guaraní, va saliendo con todo otra vez Nicolás Barrientos, el 11 de Guaraní para Maíz. Barrientos ya se pegó bien al medio, se pega mucho a Mansur. Mansur a un cambio de frente, si la baja Cantero de peligro, cuidado con esta que no se vaya Cantero, va otra vez en carrera, tira al centro, segundo palo, esta puede ser, llega con todo Fernández, pero sacaba la defensa de Ameliano y la segunda pelota es de Páez. Se suelta Ameliano, llega a este lado Salah. Toca por el medio, Valdés, hace rebotar Valdés en el Gustavo Tutu Vargas y Alcides Benítez se pone al balón, sale por el... ¡Epa! Lo bajan a Tutu Vargas, era el 19, creo que es Ortiz el que lo bajó a... Ortiz. Alcides Benítez, que fue directamente a bajarlo, pero sigue sin mostrar tarjeta Benítez. Sigue sin mostrar tarjeta, así como Guaraní también sigue sin encontrar la claridad en el juego. Me preocupa Johnny Shell. ¿Qué querés que te diga? No está mostrando absolutamente nada Guaraní. Hay que decir las cosas como son. No. Mira cómo pierde Vargas la pelota hasta. Son situaciones de juego que se dan por el propio nerviosismo, Johnny. Y va otra vez Salazar muy solo, toca por el medio, está Iván Valdés y llega por izquierda Johnny Bogado, está Bogado, puede ser el tercero, tocó por el medio. Ya aparece el Turquito Mansur de manera salvadora, pero continúa el peligro, cuidado con esta estativa.
Qué mala estamos pasando, Mari. Va otra vez William Benita. Epa, lo bajaban a Willy, pelea Iván Ramírez. Esta puede ser, sale con todo. Toca por izquierda, va Fernández, asista a William Mendieta. Pide Fernández al vacío. 4 jugadores de Ameliano. Muy mal hasta la cancha. Toco para Barrientos. Hace todo lento Barrientos. Toco para Aldo Maí, muy bien, giró el 8 ante la presión, ante la marca, abre por derecha, pide así de Benítez, quiere tirar al centro, Maí entra en línea, tiene Fernández de taco, otra vez pasó, le queda al Willy, tal puede ser, lo barrió a Willy, pero continúa el peligro, la tiene Cantero, pégale Cantero, anímate, le pegó Cantero, la pelota va, arco con todo, Cantero le pegaba ahí muy bien, la pelota va cerca al arco de Miguel Martínez. Primera aproximación de Guaraní, la jugada ya quedaba totalmente invalidada por un offside. Creo que el offside le terminan cobrando a William Mendieta tras el taco que intentaba Iván Ramírez. Mendieta estaba fuera de juego. Y mira, Johnny, tuvieron que pasar 30 minutos de juego para que Guaraní llegue por primera vez con una aproximación a gol al arco defendido por Martínez. Va a salir Martínez con todo. Va pidiendo el 30. Revienta la pelota otra vez para Páez. Páez es el más alto de Ameliano. Mario López que golpea con todo, muy bien el central. Pero le queda la pelota a Giovanni Bogado. El que transporta es el 10. Juega con todo Ameliano, abre para Martinich, que devuelve el balón a Bogado, la tiene número 10. Esta ahí puede ser. Toca entre líneas para Páez. Páez rebota la pelota. Martinich tira al centro. Cuidado con esta, el cabezazo. Llegaba Iván Valdés, que si dejaba pasar, Salah estaba cantando el tercero. Sí, totalmente. La defensa de Guaraní y el medio campo totalmente mal parado, Johnny. No veo que haya un orden táctico, cosa que va a complicar y bastante durante todo el partido, si es que esto sigue así. Va el pelotazo largo que cae en los pies de Salazar. Salazar levanta solo Tutu Vargas. Le recibió el 14, juega un poco más atrás para Jiménez. Jiménez toca corto para Mario López, deja correr López. Quiere levantar la pelota, toca por el medio, muy bien, la tira así de Benítez. Ay, casi le pellizcan la pelota así de Benítez. Pelota para Agustín el Turquito Mansur. 2-0 el partido. Otra vez, Mansur levanta la pelota. Pellizca para Aldo Maí, sale Guaraní, cruza la mitad de la cancha. Ameliano se repliega para empatarle a este Ameliano. Malo el pase de así de Benítez. Y ahí está, yo creo que y mira, ya es momento. Ya. Malo el pase de Alcides y malo su partido también. Es el tercer pase que se equivoca. Pero mira, hasta no forzado los pases que se está equivocando Alcides Benítez. Yo le sacaría al Alcides, Johnny, sí. Armaría una línea de 3. Lo pongo un poco más adelantado a Alexis Cantero en todo caso, ya que puedo jugar como volante por izquierda. Lo saco a Barrientos, lo meto a Césped. Sí. Compartimos. Entonces, puede ser Toro Pereira también en vez de claro. Toro y Césped. Serían los cambios. Exactamente, porque Guaraní no está encontrando absolutamente nada. Cuidado con todo, llega Meriano. Mario López pelea muy bien, le gana a Luis Ortiz. Revienta. Sería sacarlo al Cides, tirarlo a Tutu de stopper por derecha. López el líbero. Ver un stopper por izquierda, Cantero, pero Cantero tiene que soltar. Yo creo que ya es momento. Ya realmente hay que hacer los cambios porque se nos viene la noche. Tenemos 32 minutos. Y esto parece más cerca de un tercero de Ameliano que el descuento de Guaraní. Va Mario López con todo, mete a Ameliano, mete Guaraní. Sale ganando la defensa. La tiene Fernández, hasta donde bajó Fernández. Tocó corto para Mario López que revienta la pelota, va peleando William Benita. Gano de Guaraní, lo quiere bajar a Iván Ramírez. Pelea Iván Ramírez que tampoco está muy fino Iván. Pero también es una pelota, se le dan pelotas y pelotas a Iván Ramírez. Se le tiran cajas antes que pelotas a Johnny. Pelota dividida ahí que son dificilísimas de controlar, mucho más aún ahora. Míralo a Aldo Maíz, por ejemplo, la amarilla que se gana. Por protestar. El nerviosismo, entendemos el nerviosismo de los muchachos. Sigue hablando Aldo Maíz. Entendemos el nerviosismo, estamos 2-0, pero bueno, ya está, hay que jugar. ¿Qué vas a hacer? Te queda jugar y nada más. Callás y jugás, mordés, nada más. Imagínate que se te haga echar por protestar, por ejemplo, Aldo Maíz. Yo creo que mañana te va a pasar en recursos humanos. Viene el centro, cuidado con todo, está en tercero, está. Gol de Ameliano. Vino el córner rápido, se durmió la defensa, se durmió Guaraní y se duerme toda la esperanza de poder campeonar. Ameliano 3, Guaraní 0. Absolutamente nada que agregar, Johnny. Ya resumiste y bastante con el comentario a este tercer gol de Ameliano. Se cierra la noche para Guaraní con esto. A este Ameliano ahora mismo, por cómo está vendiendo, le hace un gol ni si el partido se juega hasta mañana a la mediodía. No es. Imposible. Anda a empatar al botellón de... Guaraní sin ideas. Se le olvidó al equipo que están peleando por el campeonato.
Se le olvidó a Guaraní que es el equipo que tiene que salir a buscar los puntos. Se le olvidó al equipo de Francisco Arce que es el equipo grande que está jugando este partido. Se le olvidó a Guaraní de entrar a jugar este partido, Johnny. Así de fácil. 3-0 está perdiendo Guaraní. Y qué complicada se viene la noche. Va Fernández, toca para Agustín Turquito Mansur, muy bien, nada más sale a hacer el 3 goles al equipo de Botellón, mamita. Va jugando otra vez, abre por izquierda Alexis Cantero, tiene 32, muy bien ante la marca de Salazar. Va Tucú, salió Cantero, tiene tirada al centro, pega otra vez el amague, va pisando, juega entre líneas, la tiene y mueve Fernández, quiso jugar Fernández, pero pierde y va la contra. Sale con todo Ameliano, esto puede ser catastrófico, Mati, te diré. Va con todo Páez, abre por izquierda, cuidado con esta llega Iván Valdés. Va con todo Iván, se mete, le hace la espalda a Ortiz, tocó para Ortiz, puede ser el cuarto. Y falla el arco nada más Ortiz, mano a mano de Jiménez, dejamos espacios. Y ya manda a calentar a 2 o a 1. A ver a quién nos mandó a calentar a Chiqui. No lo alcanzo a distinguir de acá, pero me muero porque ya sé quién es. Y va a ser, parece, corner. Sí, corner. Para Meriano. Qué mal Guaraní. Qué golpazo que nos está dando a Meriano. Un verdadero mazazo del equipo del Botellón. Acá nos escribe Johnny, un oyente, damos lástima, dice. Sí, coincido. Sí. En este partido más que lástima. Mira cómo juegan otra vez cortos, nosotros todos dormidos. Viene Giovanni Bogado, le pegó al arco. Ah, la pelota se vaya al lateral. Realmente te digo, este equipo de Guaraní es un equipo... Nah. Pero entró a jugar Guaraní en el partido. Y están 11 en cancha, ¿verdad? Hasta ahí. Nada más. No, ¿sabes qué? Mati, no sabes todo lo que... Va Cantero, muy bien, el 32. Pelota para Gustavo Tutu Vargas. Juega Tutu. Va el 14. Qué mal, Guaraní. Va con todo el 5, Mario López quiere jugar entre líneas y lo hace muy bien. Ahí se mete Ramírez. Quiso asistirlo a William Mendieta, pero recupera con todo. Pero otra vez Guaraní tocó 32, Cantero para Nicolás Barrientos. Asiste a Cantero en el área, hasta ahí puede ser que tira al centro. Oh, hace rebotar la pelota y es córner. Córner a favor de Guaraní. 36 minutos que tenemos ahora, casi 37. Córner para el aborigen. Y bueno, yo ni esperar únicamente que Guaraní pueda descontar y después ir viendo qué pasa en el partido. Porque por cómo se está jugando, estamos para comernos 6 goles fácilmente. Y en el centro está Salaza, muy otra vez despejando el más bajo de Ameliano, ganando la pelota arriba. Va otra vez con todo Giovanni Bogado, mete la pausa hasta Alcides Benítez para que no juegue, pero ya asiste por izquierda para Martinich, que mete el cambio de frente. Cuidado con esta, no. Bota el balón y se va a quedar en las manos de Marco Jiménez. La tiene Jiménez, asiste a Cantero. Va Cantero. Ya manda a calentar a 4 jugadores. Sí, el primero que se le va a calentar fue Ibarrola, sí, Johnny. Sí, lo vi y... No sé, va a hacerlo volantear a Cantero, pero no. 3-0 está el partido. Fue entre líneas para William Benítez, estaba Willy, tocó para Iván Ramírez, puede ser, lo empujaban a Iván Ramírez. Es offside. Ya conté 4 offside solamente de Iván Ramírez esta noche. Sí, está pasado de revoluciones Iván. Y mira, si no sé si es para quemarlo a Iván. No, pero el equipo como tal no está funcionando, Johnny. O sea, uno hablaba antes de este partido y en la semana, después de lo que fue el partido sudamericano, y creía que Guaraní por lo menos debería ya cambiar el chip, buscar, sumar y esperar que los de arriba tropiecen. Y muchísimas veces escuchamos esto que iba a decir Johnny, pero todos juegan para Guaraní, menos Guaraní. Si podemos llamarlo de alguna manera. Pero, ¿qué te puedo decir, Mati? Realmente, ¿qué te puedo decir? Te hacen 2 goles de pelota parada en esta altura del campeonato. No estás para pelearle a nadie. Va Barrientos, toca para Cantero, muy bien pegado a la raya, otra vez para Barrientos. Juega Maí, rebota la pelota, recupera otra vez a Ameliano, la tiene Steven Moreira, pisa el 8, pasa atrás para Salazar, revienta la pelota largo sin nadie adelante, pero la baja Tutu Vargas muy bien con el pecho. Así está Alcides Benítez. Juega Alcides, toca atrás Alcides Benítez. Gustavo Tutu Vargas, cambio de frente. La baja Cantero, quiere meter la pelota al área, se le va. Va Cantero, tira al centro. Centro mordidísimo, malo el centro de Cantero. No nos está saliendo nada.
Dale muchachos, dale Guaraní, vamos adelante. Jugá Barrientos. Juega muy bien, Giro Ramírez, está en el área, está, puede ser, va peleando con todo, gira muy bien, tira al centro, está, quiere patear al arco, rebota en la defensa, otra vez Willy, caía Willy, nada, levántese, dice y va saliendo la contra, cuidado con esta, va Sala Zamudio, toca por el medio, va, levanta la pelota para Sala Zamudio, abre por derecha, Gustavo Tutu Vargas, bajando para la marca, con todo Tutu, pie a pie ante Sala Zamudio, giro por el medio, va a asistir, hace una mague para el comienzo del túnel, caía Zamudio, nada, siga, dice Benítez, porque se quedó con la duda en la jugada de Guaraní. Toca otra vez por izquierda para Nicolás Barrientos, se quiere animar, tira el pase filtrado, pero no tiró un pase filtrado en 28 partidos Barrientos. Tocó para William Mendieta, pase de Mendieta, queda por el camino, revienta otra vez la defensa, cuidado con esta, la baja Tutu Vargas, solo Tutu, va Gustavo, pide Mansur, la tiene Turquito, por izquierda abierto Barrientos, pero decide darla a Maíz. Va Maíz para Cides. Ya vemos, están preparados dos, uno de ellos es Wilson Ibarrola y el otro... no sé quién es el segundo, Mati, para que te llamen. Va Cantero otra vez peleando con todo, pierde la pelota Cantero, le diste un ladrillo, le tiraste Tutu Vargas. Baja y mueve a Meliano como quiere. El equipo de Villeta está jugando como el equipo grande. Barbote. Hachi Barbote, que para mí tenía que ser titular Barbote. Es que claro, es que realmente Johnny, uno viendo el plantel de Guaraní y todo lo que tiene... Ay, cuidado que va al cuarto, está, puede ser, tocó por el medio, solo está por el arquero con tiro. Ah, no. Le quiso picar Martinich y mirá que Martinich ya tiene una de Mario López tatuada. Lo miró de mal el capitán de Guaraní. Va Barrientos, le quiso picar la pelota al arquero. Va, tocó para William Benítez contra Tucu Salazar, muy bien Salazar, lo bajaban al Willy. Falta ahí en la segunda, calmado lo que dice Benítez. No nos está saliendo nada. Vamos a meter la pelota al área. ¿Cuánto tenemos? 41 minutos de juego. Tenemos 41 minutos de juego. Guaraní va a aprovechar y va a hacer dos cambios. Va a ingresar Alcides Barbote, canterano de Guaraní, que también ya supo jugar en primera, que no pudo afianzarse. También va a ingresar con la número 4, Wilson Ibarrola. Se va Cantero. No está mal el cambio. Para mí. Se va Cantero, ingresa Wilson Ibarrola, se va Benítez, ingresa Hachi Barbote. Me parece perfecto los cambios. Alcides debe darse cuenta de que está jugando en Guaraní, de que es un jugador que si juega en el equipo titular lo hace porque simplemente no hay otro. Pero posición por posición. Claro, Johnny. Jugate, hermano. Posición, jugate. Lo que estaba jugando Alcides es como para sacarlo y dejar con 10 el equipo también. Tira al centro Barrientos, este puede ser, saca la defensa, continúa la pelota en el área, la tiene Salazar, quiere jugar, asiste otra vez a Iván Valdés, Valdés toca por el medio, va Giovanni Bogado, se la deja Zamudio, se sube sobre la moto, no, justo logra Maíz cortar la pelota para Barrientos para Mansur, asiste a Ramírez, pero llega otra vez la defensa, revienta la defensa, le tiene Wilson Ibarrola, toca para Nicolás Barrientos. Barrientos por el medio, rebota Mansur, va Nicolás, juega al 11, se soltó Ibarrola, pelota para Wilson, lo tiene muy bien Wilson, toca otra vez para Barrientos, va pidiendo que se mueva alguien, se movió Ramírez, la tiene Iván, entrega la pelota a Giovanni Bogado, cantadísimo el pase de Iván Ramírez y se viene la contra, cuidado con esta Bogado, tocó muy bien para Sala Zamudio, esta Sala entró al área Zamudio, tira el 7, el centro, en el segundo palo, no llega nadie, por fortuna nuestra, no llega Páez, porque si no estamos hablando de un catastrófico 4-0, que realmente, te digo Mati, no estaría mal porque Ameliano está jugando. Claro, Ameliano está haciendo bien las cosas en ataque más que nada. Va Nicolás Barrientos del 11, tira al centro. Bueno. Va nadie, Nicolás Barrientos del centro, digo bien. Tenemos 40 y cuánto ya. 43 minutos de juego y ningún centro bueno de Barrientos, Johnny. No, pero no es en 43 minutos. Ningún centro bueno de Barrientos en 29 partidos que disputó con la camisa de Guaraní. Va saliendo con todo Gustavo Tutu Vargas, juega por el medio. Toca Turquito Mansur para Ibarrola. Se le va la pelota a Wilson Ibarrola. Se empieza a impacientar la gente en preferencia. También en graderías. 3-0 está perdiendo Guaraní. Y te diré, nunca en los partidos de primera que Botellón dirigió te puedo decir que les habrán hecho más de 2 goles. Que yo recuerdo al menos.
muy bien parado en el fondo, sabe lo que juega Botellón. Te puede gustar o no lo que juega Botellón. Claro. Yo lo aborrezco, pero Él te saca el resultado, así de fácil. es así. 3-0. Va Fernando muy bien, mueve para Magui, va Magui con todo. Ataca y va, se suelta muy bien, tocó para Barbote, va Achi. Dale Achi. Tira el centro, rebota la pelota, queda ahí Steven Moreira, cabezazo, queda otra vez, saca Martinichi, viene la contra. Pelea Barbote, levanta Ortiz, demasiado largo el balón, queda en los pies de Marco Jiménez. Rebota Jiménez, va otra vez la salida de López. Toca para Maíz, juega el 8 de Guaraní. Pelea muy bien el 8. Qué solidario que es Guaraní, mira Aldo Maíz. Más solidario es Guaraní. Nada. Juega otra vez, va Tutu Vargas, juega para Wilson Ibarrola. Un minuto más es lo que dice el cuarto. Juega Mansur, toca por el medio para Willy, rebota la pelota. Perdió Turquito Mansur y se nota que ya no quiere jugar más nadie en Guaraní. Realmente lo vemos que no quiere jugar más nadie. Por la gente que viene y paga su entrada, señores. Es por ellos lo que tienen que entrar a jugar. Perdiendo 3-0. Pero entra y corre. Pase por el medio, va peleando otra vez Iván Ramírez, peina Steven Moreira, es Guaraní. Abre por derecha para Tucu Salazar. La tiene el 32. Ante Barrientos, rebota la pelota y es lateral nuevamente el ataque para Meliano. Después muchos se quejan, Johnny, de que ¿por qué hablan del jugador de fútbol? Hay que grabar este partido y mostrarles después. El día de mañana seguramente van a practicar y se les muestra. A ver si después se vuelven a quejar de que se habla mal de ellos. Si vamos a hablar mal de ellos, vamos a hacerlo con razón y este es el partido para mostrarles. Sale Mario López, está pase para Iván Ramírez, toca atrás para Nicolás Barrientos, asiste a William Mendieta que obviamente ofuscadísimo. Y te digo, paupérrimo. Fuerte. Paupérrimo el nivel. Es una verdadera vergüenza lo que está mostrando hoy Guaraní. Varios jugadores que luego de este resultado, donde vos estás peleando el campeonato, hay que mostrarle lo que el hincha hace para poder asistir y poder alentar. El hincha aparece, el hincha muerde, el hincha está bajo la lluvia, altos precios, el viaje es largo. El hincha siempre está. Lo que le piden a los jugadores es un poco más. Lo que siempre decimos, podés jugar bien, regular o mal. Pero la actitud es algo que vos nunca podés negociar. Y entrar a perder 3-0 en el primer tiempo contra Meliano, en un torneo que vos tenés bien, me parece, la verdad, una verdadera vergüenza, Mati. Coincido al 100% con tu parecer, Johnny. Guaraní bastante mal en este partido. Horrible. Horrible. Es una verdadera vergüenza. Horrible el nivel de juego que está mostrando Guaraní. La gente no merece esto, Johnny. La gente merece que el equipo por lo menos muestre actitud en cancha. Si uno no muestra actitud en la cancha, obviamente te van a pintar la cara. Ameliano hizo todo lo contrario. Hasta me animo a decir que hay solo un equipo que se animó a entrar a jugar este partido, que es Ameliano. La gente puede decir, cierto, Guaraní tiene bajas, todo lo que quieras, pero vos estás jugando en primera. Vos tenés la vida que cualquier otra persona puede tener o quiere tener. Te levantás, te pagan por patear esa redonda. No te animás a hacer nada en la cancha. Se te pasa... Se te da un pase de 1 metro, Johnny, y te pasa bajo la suela como le pasó a Ibarrola. Que déjame decirte que no sé qué hace en este plantel de Guaraní. Evidentemente ha de ser muy profesional, todo lo que quieras, pero jugador para Guaraní no es. No entiendo nuevamente los cambios que está haciendo Arce puesto por puesto cuando necesitas buscar ganar el partido como sea. Y si era difícil hacer 2 goles, Johnny, déjame decirte que ahora 3 goles no le hace ni si le trae a la selección paraguaya ahora mismo a Emiliano. No, a Emiliano no le va a hacer. Te digo, a Emiliano no vas a hacer más. No vas a terminar siendo más a Emiliano. Ojalá esté equivocado, ojalá que por la calentura del momento. Y yo quiero agradecer realmente porque tengo voz que todos los hinchas quieren y necesitan. Todo lo que está dejando. Cuando Guaraní necesita salir a jugar, Ameliano sale a jugar como el equipo grande. Porque es Ameliano que es Ameliano parece el equipo grande.